Hola niños, ¿cómo están? Dios les bendiga. Me alegra mucho que una vez más podamos estar compartiendo acerca de la palabra de Dios para ustedes y para que puedan aprender mucho más de ella. Estoy muy contenta porque ya las puertas de la iglesia abrieron y ustedes son bienvenidos a pesar de que esta semana no puedan asistir, pero todas las semanas sí pueden ir. Están cordialmente invitados a asistir y a disfrutar de las clases dominicales presencialmente. El día de hoy vamos a hablar acerca de un personaje muy especial que tiene muchas características similares a nosotros y también a través de esta historia podemos ver la misericordia de Dios para nuestras vidas. Pero primero vamos a tener una oración. Cerremos nuestros ojitos. Señor, te damos muchísimas gracias, Padre, porque nos permites aprender acerca de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos compartirla, porque podemos memorizarla, aprenderla y aplicarla en nuestras vidas. Danos sabiduría, danos inteligencia para comprender todo lo que vamos a hablar el día de hoy y que podamos ser unos niños que te obedezcan, Padre, y que puedan cada día querer parecerse más a tu Hijo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. El versículo del día de hoy lo podemos encontrar en Proverbios 28, 25 y 26. Y dice de la siguiente manera: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que confía en Dios prosperará. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que confía en Dios prosperará. Proverbios 28, 25 y 26. Muy bien. La clase del día de hoy o la historia del día de hoy la podemos encontrar en el libro de Jueces desde el capítulo 13. Son muchos capítulos, así que el día de hoy yo les voy a resumir toda la clase. Pero la podemos encontrar en nuestras Biblias, en el libro de Jueces, eso está al principio de la Biblia, en el libro de Jueces, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16. Y hoy vamos a hablar de un héroe que se llama Sansón. Hubo un tiempo en el que el pueblo de Israel había desobedecido a Dios. Por lo tanto, Dios había permitido que el pueblo de los filisteos los gobernara. Pero ellos no honraban a Dios. Entonces esto era muy difícil para el pueblo de Israel porque hacía que ellos también desobedecieran y que se apartaran de Dios. Pero Dios, en su misericordia, les hizo una promesa. Eligió a un hombre llamado Sansón para que los liberara del gobierno de los filisteos. Un día, un ángel de Dios se le apareció a la madre de Sansón. Ella era una mujer estéril, es decir, que no podía tener hijos. Y ese ángel le dijo que Dios iba a hacer un milagro en ella y que iba a tener un hijo. Ese hijo iba a ser un nazareo. ¿Qué significa nazareo? Que iba a ser una persona dedicada al Señor. Ser nazareo podía ser por un periodo de tiempo, es decir, por algunos meses, por algunos años, o también podía ser por toda la vida. En el caso de Sansón, él iba a ser nazareo desde el día de su nacimiento hasta el día de su muerte, es decir, toda la vida. Los nazareos tenían prohibidas ciertas cosas porque eran dedicados a Dios. Entre esas cosas que tenían prohibido está que no podían tomar vino ni ningún producto que viniera de la vid, no podían cortar su cabello y no podían comer ni tocar cosas inmundas. O, para que lo entendamos un poco mejor, no podían comer ni tocar cosas muertas, fuesen personas o animales. Sansón debía cumplir esas tres
aquí en el dibujo podemos ver el cuerpo del león. Y él se dio cuenta de que en el cuerpo había un panal de abejas. Y él, como le gustaba mucho la miel, fue y tomó ese panal de abejas y fue comiendo. ¿Qué significaba esto? Que Sansón había desobedecido una de las promesas que él había hecho a Dios. Había para que le cortaran el cabello a Sansón. Aquí en el dibujo podemos ver que ya uno de ellos le había cortado el cabello. Dalila recibió su dinero, que era lo único que ella quería realmente. Ella no amaba a Sansón. Así que Sansón perdió su fuerza y Dios se había apartado de él. Cuando los filisteos llegaron, lo capturaron fácilmente. Al principio, Sansón pensó que se iba a poder librar de ellos porque estaba seguro de que Dios lo acompañaba. Pero ya no era así, porque él había desobedecido a Dios y había roto varias de las promesas que le había hecho a Dios desde su nacimiento. Además de cortarle el cabello, lo dejaron ciego y lo mandaron a la cárcel. En la cárcel él tenía que trabajar y lo pusieron a trabajar moliendo. En ese momento se utilizaban una piedra muy grande y él, como vemos aquí en la imagen, él tenía que hacer mucho esfuerzo para poder llevar esa piedra y poder moler. El cabello de Sansón comenzó a crecer poco a poco, pero aún así Dios se había apartado de él. Sansón no había recuperado su fuerza. Ya había pasado algún tiempo y él seguía en la cárcel. Un día los filisteos lo llevaron al templo en el que ellos adoraban a su Dios, un Dios que no era real. Su Dios se llamaba Dagón. Y ellos estaban celebrando que habían podido derrotar a Sansón. Ellos querían burlarse de Sansón, se querían reír de él, así que por eso lo llamaron. Él le pidió el favor a alguien que le estaba acompañando de que lo pusiera en las dos columnas que sostenían el templo. Y así fue, ese hombre lo colocó en esas columnas, como podemos ver acá. En ese momento, Sansón oró de todo corazón a Dios y le rogó que le devolviera su fuerza para poder derrotar de una vez y por todas a los filisteos y que dejaran de hacerle tanto mal al pueblo de Israel.
Recordemos que Dios había hecho la promesa de que a través de Sansón iba a liberar al pueblo de Israel de los filisteos. Así se lo había prometido a la madre de Sansón. Entonces Sansón, después de haber orado a Dios, puso sus manos en las columnas, una mano en la columna derecha y otra en la columna izquierda, y las empujó con toda la fuerza que tenía. Dios le ayudó. El Espíritu de Dios nuevamente lo acompañó. Al hacer esto, las columnas del templo se cayeron y por lo tanto el templo también se cayó. La Biblia nos dice en el capítulo 16 que había muchísima gente en el templo. Si vemos la imagen anterior, podemos ver que en la parte de abajo habían muchas personas, pero en la parte de arriba también habían aproximadamente 3.000 personas en la parte de arriba del templo. Y Sansón lo había derribado. Lamentablemente, Sansón también murió ese día, porque el templo se derrumbó sobre todas las personas que estaban allí. Pero la Biblia también nos dice que Sansón, ese día que murió y con ese sacrificio que hizo, pudo matar a más personas de las que mató durante toda su vida. Y a través de ese acto, de esta acción de Sansón, Dios cumplió su promesa. Sansón había desobedecido. Él había sido apartado, había sido dedicado para ser un siervo de Dios. Y desobedeció en varias ocasiones. Sin embargo, Dios sí cumplió su promesa para con el pueblo de Israel, liberarlos de las manos de los filisteos a través de Sansón. A ver, niños, ¿qué creen ustedes que podemos aprender de esta historia? Yo veo varias cosas. En primer lugar, la obediencia. Sansón fue desobediente a Dios y eso tuvo sus consecuencias. Fue capturado por los filisteos y fue a la cárcel. Y en el último momento, aunque oró al Señor para que pudiese derrotar a los filisteos, tuvo que morir al hacer ese acto. La desobediencia tiene consecuencias. También podemos ver la misericordia y la fidelidad de Dios. A pesar de que Sansón era desobediente y fue desobediente en varias ocasiones, Dios seguía respaldándolo, hasta que llegó un momento en el que no lo hizo más. Pero aún en el último momento en el que Sansón le oró para derrotar al pueblo de los filisteos, Dios estuvo con él. Dios permaneció fiel a Sansón y también al pueblo de Israel, porque él había hecho una promesa para con ellos. También podemos aprender acerca de la confianza. Recordemos el versículo. El hombre necio pone su confianza en sí mismo y confía en su propio corazón. Pero esto no debe ser así, porque nosotros podemos equivocarnos, nosotros cometemos errores, somos desobedientes. Entonces, no siempre fallamos de alguna manera, pero Dios siempre es perfecto. Él es bueno, es fiel y es misericordioso. Él nunca se equivoca. Por lo tanto, debemos confiar en Él, por encima de nuestra propia opinión. Ahora vamos a repetir nuevamente el versículo lema. Y dice de la siguiente manera: el que confía en su propio corazón es necio, mas el que confía en Dios prosperará. Proverbios 28, 25 y 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que confía en Dios prosperará. Proverbios 28, 25 y 26. Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho la clase y que hayan aprendido mucho. Espero también que guarden cada una de las cosas que hemos aprendido en sus corazones
y que la apliquen en sus vidas. Recordemos ser obedientes y no pensar o no confiar en nuestra propia opinión, sino confiar sobre todo en Dios. Él es fiel. Ahora tengamos un momento de oración para terminar. Señor, te damos muchas gracias por la clase de hoy. Gracias porque pudimos aprender de tu palabra, conocer que tú eres fiel y que es en ti en quien debemos confiar. Aun cuando somos desobedientes y nos apartamos de ti, tú sigues fiel para con nosotros. Ayúdanos cada día a parecernos más a tu Hijo y también a ser mucho más obedientes a lo que tú nos dices en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno chicos, con esto me despido. Espero que estén muy bien y que hayan aprendido mucho. El Señor les bendiga. Chao.